there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Estamos felices de estar con ustedes junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Loren aquí junto a mí, Pérez junto a él y Joseph, que trae la sección de inteligencia por allá, o algo así. El verdadero. Sí, el verdadero. Eso es lo que él dijo, pero bueno, si no saben de lo que estoy hablando, no se preocupen. No digo nada. Caballeros, ¿tenemos campañas o no? Sí, señor. Mañana vamos a salir para Wichita, Kansas. Joseph, Grace y yo vamos a ir a Wichita jueves, viernes, sábado y domingo. Y lo voy a clarificar. Grace va a predicar el jueves en la noche. Joseph el viernes en la noche. Los dos van a ministrar en la alabanza también. Yo voy a ministrar el sábado en la noche predicando y el domingo en la mañana. Entonces vamos a tener un buen tiempo en la asamblea Berean. Vamos a estar ahí jueves, viernes, sábado y domingo. Así que participen. Maravilloso. Paris. Sí, este fin de semana voy a estar con el pastor Jason y Collins en Lakeside Church en Denver, Carolina del Norte. El sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 10:30 de la mañana. No está en el horario. Vamos a tener eh, un estudio bíblico con los jóvenes el viernes. Si quiere llevar a sus jóvenes, sus adolescentes, nos gustaría que esté con nosotros. Y también el próximo fin de semana voy a estar con el pastor Jack y Diana Stamper en Garden City, Michigan, Garden City Church of God. Viernes a las 7 de la noche, sábado a las 10 de la mañana y 6 de la tarde. Y el domingo a las 11 de la mañana y 6 de la tarde. Así, si está en el área de Garden City, Michigan, que está cerca de Detroit, me gustaría que esté con nosotros. El fin de semana pasado, Paris tuvo un retiro de jóvenes para el grupo de Crossfire. ¿Es correcto o no? Sí, señor. Tuvimos un retiro, fuimos varios días, tuvimos buenos servicios y tuvimos un buen tiempo. Puede ver ahí un poco en las escenas ahí. Tuvimos un tiempo increíble. El Señor hizo grandes cosas en los corazones de nuestros jóvenes. Mis dos nietas estuvieron allí y disfrutaron todo muchísimo. Tuvieron un tiempo maravilloso en el Señor y bueno, recreación y todo eso, ¿verdad? Para ellos. Paris está haciendo un trabajo tremendo con todos los jóvenes. Y eso es algo importantísimo hoy en día, damas y caballeros. Y yo le doy gracias a Dios por el grupo de jóvenes. Cuando Gabriel me dijo que él había encontrado al hombre hablando de tomar su lugar, él tenía la razón. Así que si ustedes tienen a jóvenes, necesitan traerlos a este grupo de Crossfire. Se alegrarán por haberlo hecho y ellos también. Dave. Sí, señor. Carlos y yo vamos a ir a Colorado Springs. Es lo que quería saber, ¿verdad? Él estaba pensando en irse a Crossfire. Hay un lugar para usted. Sí, hay un lugar para usted ahí. Charla ya formó parte de eso. Sí, hay personas que piensan que ella es mi hija todavía, mientras Yo no quería mencionar eso, pero a ella le encanta eso. Me hace tomar un paso hacia atrás, le encanta a ella. Pero vamos a estar en Colorado Springs al final de julio, el 29 al 31, Finish Work Worship Center, a las 7 el viernes en la noche, 10 de la mañana y 7 de la noche el sábado y el domingo a las 10:30. Colorado Springs. Josh, Sí, señor. El 17 al 19 de junio, el próximo fin de semana, vamos a estar en The Lighthouse Church en Gwinnett, Mississippi. Viernes a las 7 de la noche, 10 de la mañana y 7 de la noche el sábado y el domingo a las 11 de la mañana.
esté con nosotros y puede el pastor, mi hermano Fair Wilson, puede llamarnos al 662-294-0608 y Randy Nams va a estar con nosotros. Él va a estar dirigiendo la alabanza. Así que esté con nosotros en Cunero, Mississippi. Voy a anunciar para usted, papá, el 26 de junio, mi papá va a estar en Gaydon International Church en Gaydon, Louisiana, un servicio a las 10 de la mañana. El pastor es Joseph Button, puede llamarlo al 337-652-2764. Así que vaya a estar con mi papá en junio 26. John, creo que Josh cubrió todo, ¿verdad? Viven en las áreas, si viven en las áreas de cualquiera de estas campañas, dispónganse de la oportunidad. Lo único que van a lamentar es que no hayan ido, si es que no fueron. Hermano Swagger, tengo varios también. Yo no sé la sección inteligente, pero estoy más ocupado este mes. Quiero mencionar varios servicios. El próximo fin de semana voy a estar jueves y viernes en la noche y en junio voy a estar en Phoenix, Arizona, North Valley Assembly of God. Mi primer visita ahí, estoy esperándolo. El pastor es Scott Thurburn y la señora Thurburn. Y el segundo, en la frontera de el Canadá, Orville, Washington, voy a visitar por primera vez a este hermano, como mencioné, estuvo aquí en la campaña, pero nunca he visitado su iglesia. Es un grupo vivo y ungidos servicios, bien ungidos. Va a ser una bendición para estar ahí. El 25 y 26 de junio vamos a tener servicio sábado a las 6 de la tarde, el domingo a las 10 de la mañana y 6 de la tarde. Así que si está en Oroville, Washington, voy a estar ahí y una reunión más para el verano, el 8 y 9 de julio, voy a estar en Richmond, Virginia, con el pastor Angelo Parker. Así que voy a estar más ocupado, pero eso es lo que hace el verano. Joseph, quiere decir que no le dije nada a No, usted. no me sobrepasó, sino que ya mi papá anunció la campaña de esta semana. Muy bien, bueno, pues. Entonces, comenzando con la enseñanza sobre la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, ¿cuáles son las cualificaciones para irse en el arrebatamiento? De hecho, solo hay una cualificación y eso es ser nacido de nuevo. Si la persona nace de nuevo, será completa y totalmente justificada. Y porque no hay justificación parcial. Entonces, aunque su estado espiritual no es lo que debe ser, su posición espiritual en Cristo no cambia. Algunos han dicho que uno tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas para poder estar listos para el arrebatamiento. Y aunque fuertemente creemos en el bautismo en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, aún así, la única cualificación es ser nacido de nuevo. Significa que cuando el arrebatamiento suceda, toda persona nacida de nuevo en la faz de la tierra cambiará instantáneamente y llegará a llegará al Señor a ver al Señor en el aire. Hay millones de personas en la iglesia que piensan ser salva cuando en realidad no lo son. Son religiosos, pero perdidos. Independientemente de ser religiosos, no se irán en el arrebatamiento. De hecho, después del arrebatamiento, sin duda alguna habrán millones que aceptarán a Cristo como su Salvador. Con respecto a este grupo, la Escritura dice, mucha gente dice que ir a la iglesia significa ser nacidos de nuevo y no es cierto. Hay millones de millones que pertenecen a iglesias que no son salvos. Jamás le han dado su corazón a Cristo. Jamás han nacido de nuevo. Solo son religiosos, triste decir, pero perdidos. Pero esto es mucho mayor a los que verdaderamente son salvos. La mayoría de la gente en la iglesia el día de hoy no es salva. Le doy gracias a todos por los que sí son. Y por supuesto en algunas iglesias están todos allí que están en que son salvos. Y después hay números enteros de personas y ninguna de esas personas en esa iglesia, sea lo que sea, son salvos.
No conocen al Señor. Esa es la tragedia de todo. Millones y millones están en el infierno el día de hoy y estarán ahí para siempre jamás. Aquellos que pensaron ser salvos y pusieron su salvación en pertenecer a cierta iglesia. Ser religiosos, pero perdidos. Y esa es la razón del porque a menudo, casi cada programa, oramos la oración de fe con la gente. No hay nada peor que un falso camino de salvación. Es lo peor que una persona pueda llegar a contemplar. La gente piense que sea salva y no lo sea. Y es triste decir que eso no es uno o dos aquí y allá. Realmente es la mayoría de aquellos en iglesias el día de hoy. Permítanme decirlo otra vez. La mayoría en iglesias el día de hoy, miembros de esa iglesia en particular, no son salvos, no conocen al Señor, jamás han nacido de nuevo, piensan que sí, pero jamás han nacido de nuevo. No hablan de nacer de nuevo mucho porque eso es algo que es demasiado personal, pero dicen, bueno, yo soy miembro de tal y tal. Y no es incorrecto pertenecer a una iglesia, pero es malo pertenecer a una pensando que eso lo salva. Y eso es extremadamente crítico, damas y caballeros. Muy bien, Dave. ¿Alguien más quiere decir algo acerca de esto antes de continuar? Voy a mencionar esta, una pasaje de la escritura que siempre me ha resaltado y estaba pensando y aplica aquí. Cuando Jesús dijo en Mateo 7, comenzando en versículo 22, él dijo que muchos me van a decir en ese día, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hemos hecho maravillosas cosas en tus obras. Y les voy a decir, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Siempre he pensado en el versículo 22, cuando miramos el perfil de una persona que dice, profeticé, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos grandes obras. Eso no suena como el borracho o un drogadicto, pero eso suena como lo que muchas personas de los que usted está hablando, que personas que se miran que son buenas por sus buenas obras, su asistencia a la iglesia y todas las cosas que hicieron, entre comillas, en nombre del Señor. Pero como usted dijo, esos no son la criteria en lo que se refiere a la salvación, refiriéndose a esas buenas palabras, buen hecho, siervo, esas obras Eso no nada hacen. más. Este es algo asombroso cuando miramos eso. Van a haber personas que van a presentarse delante del Señor en ese día de juicio, dijo, hicimos estas grandes obras en tu nombre. Y el Señor lo va a ignorar porque Él no está buscando eso, está buscando fe en Cristo. Muchos, si no es que la mayoría de la gente busca una iglesia popular, pertenecer a ella. Correcto. No están interesados en el bienestar de su alma. ¿Será popular pertenecer a esa iglesia o no? ¿Será popular tener parte dentro de ella? ¿Será popular tener su nombre? Esa gente no es salva. Si están confiando en cualquier otra cosa aparte de Jesucristo y el crucificado para salvación, no son salvos. De eso estoy hablando. Y lamentablemente muchas personas miran a su membresía. Bueno, mi familia compró esa banca y hemos estado en esta iglesia por tantos años. Lamentablemente está correcto. Si le preguntan a las personas que si son Y si salvos, dicen es que son miembros de una iglesia. popular pertenecer a cierta iglesia, es una buena señal de que es un lugar a donde no quieres estar. Bueno, si miramos la doctrina y lo comparamos a la palabra de Dios, es error. Han adoptado cosas como usted ha hablado de la psicología. No importa cuántas personas asisten a esa iglesia, si no está de acuerdo a la palabra de Dios, sí está erróneo, no nos va a ayudar. Cuando Loren le dio su corazón al Señor hace 35 años o algo así, esa pequeña iglesia a la que el Espíritu Santo te llevó no era una iglesia popular. No, pero fue perfecta para mí. Pero, y eso es lo que estoy tratando de decir,
que predicaban el evangelio allá. El Correcto, Espíritu del Señor estuvo prevalente en esa iglesia. El correcto. pastor era un hombre de Dios. Así es, Conozco de él, no lo conozco, pero conozco de él por usted realmente. correcto. Eh, El pastor Carl Carpenter y su esposa. pero ah, la mayoría de gente, fuera de nuestro amigo borracho, no hubiera recomendado a esa pequeña iglesia, ¿verdad? Puedo clarificarlo así, sí, pero tenía un amigo que era un borracho que me llevó a esta iglesia, sencillamente puesto, pero sí era una iglesia pequeña, 3 o 4 semanas después de ser sí, salvo, se reunió con su amigote sí, y él le preguntó a usted dónde estaba yendo a la iglesia, ¿verdad? correcto, y después se rió de mí cuando yo le dije a qué iglesia asistía, porque había escogido una iglesia que estaba cerca de mi casa y era un miembro de la denominación en donde crecí. Es por eso, estaba cerca y era la misma afiliación que yo había crecido. Ese es el tipo de iglesia a la que usted no quiere pertenecer. Bueno, no era bien para mí, le puedo decir eso, y ciertamente Dios me llevó a una iglesia llena con el Espíritu Santo. Podríamos haber tenido 100 en Semana Santa, pero la mayoría de las veces los domingos en la mañana 65, 75, 25 en los miércoles en la noche, pero era el lugar perfecto para plantarme. Yo creo que Dios pone a la gente en las iglesias y nos permite crecer en un lugar donde nos va a resaltar nuestros talentos, nuestros dones y nuestras habilidades, proveyendo que ese predicador esté predicando el evangelio. Bueno, si es una iglesia popular, no estoy diciendo que haya alguien así que sea fiel al Señor, pero la mayoría no. Pero si son populares con las multitudes, no están muy bien con el Señor. Puede ser de esa manera, sí. Hermano Bueno, Swagger, yo lo diría de esta manera. No queremos aclarar o clarificar, calificar o descalificar a las así iglesias es. de acuerdo a sus números, pero quiero que regresemos a algo que usted predicó el domingo en la mañana en el Centro Familiar de Adoración, que yo creo que nos llamó la atención a todos. Y eso es que usted estaba predicando en la parábola de los 3 panes. Era la medianoche y por causa de la importunidad se le abrió la puerta a ese hombre y la parábola de acuerdo a la parábola, el Señor le dio todo lo que necesitaba. Pero usted lo mencionó y creo que este es el caso, que al moverse el Espíritu de Dios y al agarrar el corazón de los hombres y las mujeres la convicción, estas almas a quienes le predicamos van a escuchar acerca de Cristo y van a darle su corazón al Señor. Y yo estoy creyéndole al Señor por una gran cosecha. Y usted lo dijo, prepárense porque la iglesia, las iglesias que están predicando el Evangelio, no van a poder retener a la gente. Van a van a venir por las razones correctas y adecuadas. Y yo Creo estoy eso, creo eso. esperando ver a iglesias que van a estar llenas. Y va a ser por la razón adecuada y correcta, porque Jesucristo será exaltado, sus almas serán salvas y van a llegar a escuchar la predicación y la enseñanza. Yo creo que vamos a ver eso. Así que, aunque hablamos mucho de los números en este momento, estando, no sé, hacia lo negativo, yo creo que el Señor va a cambiar eso y vamos a poder ver interés y popularidad, pero no por el bien del mundo, sino porque la gente está interesada en las cosas de Dios. Y yo espero que la gente viendo haya podido escuchar lo que usted dijo, porque yo creo que es del Señor. Dave, la iglesia en la que usted creció, si usted hubiera permanecido ahí, tal vez usted hubiera perdido lo que tiene. No estuviera aquí, no estuviera aquí. Era más, como usted, mientras usted estaba hablando, era más una institución social que una iglesia que predicaba el evangelio. Yo era niño, no me acuerdo el evangelio que se había predicado ahí, pero yo me convertí en un miembro de la iglesia, de lo que hemos estado hablando. Y si me hubiera preguntado, yo le hubiera dicho que era cristiano, pero no lo era. Y no me di cuenta por varios años más adelante y finalmente me entregué al Señor. ¿No dijo usted que su padre era un alcohólico y era miembro de la junta directiva? Fue un diácono, él tenía problemas con la bebida, fumaba, más sin embargo era un diácono en esa iglesia. ¿Él encontró al Señor con el tiempo o no?
por último, no hasta que tenía 80, ¿Hasta cuándo? hasta que tenía más de 80. Gracias a Dios que lo encontró. Sí, sí, absolutamente. Sí, amén, gloria a Dios por todo eso. Y yo, yo bueno, pensando en todo esto. Discúlpeme. Siento como que la mayoría de la gente en las iglesias no son salvas. Y eso es una declaración fuerte, y espero estar mal, pero yo me temo que no, que creo que la mayoría de la gente en el infierno el día de hoy, ellos o no conocen al Señor y punto, o eran religiosos. Tengo un amigo que ya está con el Señor, pero él tuvo un sueño. Él pastoreó, no sé, bueno, unas cuantas millas, 100 o 200 millas cerca de nosotros. Y en este sueño él fue llevado al infierno y él vio a gente caminando sobre los hombros de otras personas dentro de las llamas de fuego, tratando de buscar, agarrando de la cabeza, jalándolos del cabello, buscando a alguien, haciéndolo una y otra vez, jalándolos y bajándolos una y otra vez. Le preguntó al Señor quién fue que lo llevó y le dijo, ¿qué están haciendo? El Señor le dijo, están buscando al predicador que les dijo que eran salvos cuando no lo eran. Ese fue un sueño muy, muy poderoso. Buscando al predicador que les hizo creer que estaban bien. Yo prefiero ser un poco fuerte y aún hasta herir sus sentimientos y decirle la verdad que lo contrario, lo cual puede causar su perdición eterna. Bueno, pues, Hermano Swagger, estaba pensando sobre bastantes personas, compañeros que fui a bachillerato y se fueron a una ciudad en particular y empezaron a ir a una iglesia popular y sin nombre de la iglesia y el pastor, todos los conocerían y supieran qué exactamente estoy hablando. Conocí a esta persona de la secundaria y lo conocía cómo vivían en la secundaria. Estaba emocionado que ellos estaban en la iglesia, que estaban mostrando que estaban asistiendo a esa iglesia, involucrándose con todas las cosas que hacía la iglesia, pero después empecé a notar que ellos siguieran poniendo fotos que vivían exactamente como vivían en la secundaria, no había cambiado, todavía estaban tomando, yendo a los clubs, estaban haciendo todo lo que hacían antes. y ese es el estado de la mayoría de las iglesias. Sí, eso es un problema muy grande. Pero yo creo que eso va con lo que usted estaba diciendo. Este es el estado de la iglesia norteamericana. Nos hemos alejado tanto de la fuente del cristianismo original, de lo que es en verdad. El cristianismo hoy es más que un evangelio de prosperidad, un evangelio de mejorarte a ti mismo. No es la realidad de perder todo para seguir a Jesucristo, de perder todo lo que yo he sido, lo que yo esperaba ser y seguir a Jesucristo con todo mi corazón y toda mi vida. Nos hemos alejado tanto del cristianismo bíblico. Escuché el testimonio de un pastor bautista y me dijeron, no me lo dijeron, yo lo escuché. Él pastoreaba una iglesia bautista del sur muy grande. Ahora, lo que estoy diciendo no es porque es bautista del sur, simplemente digo que así es como es. Y- pero dijo, él no creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Hombre bueno, sí, pero no era el Hijo de Dios. Él no creía que había un lugar llamado infierno. No creía que existía. Él dijo, no creía que Cristo, que Cristo resucitó de los muertos. No lo creía, pero era pastor de una iglesia grande.
Y él tuvo un accidente automovilístico. Y él dijo, yo recuerdo a esos hombres que estaban en el auto. No eran doctores, pero eran enfermeras. Y él recordó que uno de ellos dijo, ya se fue, no se puede, no hay nada que podamos hacer por él. Se acabó. Pero dijo, yo no estaba muerto aún. Yo debía probarlo en poco tiempo. De cualquier manera, él dijo, el Señor lo llevó al infierno. Y él vio el lugar que dijo que no creía en él. Él escuchó el llorar y crujir de dientes que llenaba ese lugar y él dijo, Señor, ¿qué es esto? Y dijo que el Señor le habló y le dijo, es el infierno, el cual dices no creer. Y escuché que él dijo en la televisión, él dijo, el día de hoy no pastoreo esa misma iglesia ya. Está viendo un predicador que cree en que la Biblia es la palabra de Dios Amén. y que cree que hay un lugar llamado infierno y que cree que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Todo mi mundo ha cambiado. Eh, Sí. pero me temo que hay mucha gente que cae en esa categoría. No creen ya más. Hermano Swagger, ¿cómo sabría, conocería o sabría la persona? La persona es ¿Cómo religiosa, va a sabe? la iglesia. ¿Cómo sabría? Sí, hago la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo Bueno, sabría? hay una buena pregunta allí. ¿Cómo Sí, van pero a ¿cómo? saber? No van a ningún lugar que tienen que ir con convicción en sus Bueno, corazones. creo que la clave para el individuo, porque las iglesias no son salvas, la gente es salva. La gente en la iglesia puede ser salva. ¿Cómo una persona que está yendo a la iglesia y se siente muy bien de sí misma? ¿Cómo se puede evaluar? ¿Qué es lo que pueden esperar? El énfasis de la escritura nos enseña que si alguno está en Cristo, Mm. hombre, mujer, niña, niño, él se convierte en nueva criatura. Y lo que esto significa es que cuando usted realmente expresa fe en Cristo, hay ahí una obra sobrenatural del Espíritu Santo que se hace inmediatamente, no es progresiva, es inmediatamente. Hay una reconstrucción del alma y el espíritu. Y es lo que Paris dijo, su vida cambia. A eso quería llegar. Yo estuve en una iglesia, Dave estuvo en una iglesia en la que se nos dijo que éramos salvos, pensábamos que éramos salvos, memorizamos escrituras, conocíamos la historia, conocíamos muchas de las historias de la Biblia. Yo crecí escuchando acerca de Lázaro y el ciego Bartimeo y todos los milagros de Cristo. No los dudé ni un momento, pero al vivir mi vida después de los primeros 15 años, de hecho, después de los primeros 11 años de mi vida, salí de la iglesia y no regresé 15 años hasta después de que yo realmente fui salvo, hasta que yo fui una nueva criatura. Y lo que marca la diferencia para mí es que el conocimiento solamente no puede salvar. Ese conocimiento debe traernos a un lugar de desesperación en el que uno ve que uno está apartado de Dios por el pecado. Esto es personal entre ustedes y Dios. Y ustedes se desesperan por un Salvador cuando ustedes invocan su nombre y se convierten en nueva criatura en Cristo, todo cambia dentro de uno. Tienen que escuchar, si es a través de una programación como esta o una iglesia, tienen que escuchar el verdadero evangelio de Cristo antes de que el Espíritu Santo puede obrar en su vida y corazón. Sí, así es, y sí escuché el verdadero evangelio, pero no la noche que fui salvo, nadie me predicó a mí. No había ninguna predicación, no había un gran servicio donde se movió el Espíritu de Dios, no hubo cantante, No, pero había algo en tu corazón. había conocimiento y la lectura de la Biblia. Así fue como yo fui salvo. Yo tomé una Biblia, comencé a leerla y la convicción, el poder El del Espíritu Espíritu Santo Santo, sí. entró a ese lugar. Hermano Swagger, sin haberlo invitado, sin esperarlo, yo no puedo decirle hasta este momento, fuera del hecho de que yo creí o que creo que gente
del lado de la familia de mi padre, que eran pentecostales, habían estado orando por mí durante mucho tiempo. Tal vez alguien había estado orando por mí, pero esa convicción de ser un verdadero pecador y de reconocer cómo el pecado había destruido mi vida, se hizo una realidad a mi vida esa noche, tal como yo leía la palabra de Dios. Y yo me vi a mí mismo por primera vez como pecador, separado de Dios. Y la gente puede estar en la iglesia y jamás darse cuenta de que su vida es una vida aberrante ante Dios. No están viviendo alineados con Dios, solo son religiosos. Así que esa noche cuando yo recibí a Cristo, todo cambió en cuanto a mis sentimientos. Cuando hablamos de convertirnos en nuevas criaturas, el alma es regenerada. No estabas buscando una bolsa de cocaína. Mire, los cambios fueron inmediatos y rápido, pero no instantáneos. Así que sí, todo cambió. Mire, yo lo tengo escrito en un calendario. En 2 semanas todo lo que tenía que ver con cocaína ya se había ido. En 4 semanas todo lo que tenía que ver con alcohol se había ido. En 6 semanas todo lo que tenía que ver con marihuana y las otras drogas y las píldoras se fueron. Pero como Paris. Paris ha dicho, realmente en aquel tiempo no había medios sociales. No, redes, no. Eso no existía. Pero si hubieses tenido medios sociales, no hubieses estado escribiendo sobre la última parte después de ser salvo, ¿no? Bueno, sí, yo hubiera estado publicando, les prometo, hubiera estado publicando los cambios, todos, mire, De los cambios, claro que sí, sí. yo hubiera estado haciendo esas publicaciones. No hubieses estado hablando de la fiesta que No, estabas no, celebrando. para nada. Bueno, de hecho era muy obvio. Recordemos que yo estaba vendiendo drogas, una operación pequeña para poder obtener lo mío gratis, y la gente me llamaba y me decía, bueno, ¿qué tienes? Y yo decía, bueno, tengo ahora a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y me colgaban. La gran separación sucedió casi inmediatamente. Yo me enamoré de la palabra de Dios. No entendía teológicamente qué era lo que me estaba sucediendo porque en mi mente yo ya era salvo. Así que yo estaba pensando que, bueno, esto es algún tipo de avivamiento, pero el deseo, mire, eso es lo que sucede en el nuevo creyente. El deseo de no querer hacer eso o de ser libre, ni siquiera bueno, a uno ni siquiera le importaba ya. Y por supuesto, todo el mundo que me conocía, y era mucha gente, entendía el tipo de persona que yo era y me decían, todos y cada uno de ellos me decían, vas a regresar. Recordemos que yo era soltero, tenía una casa nueva que acababa de ser construida en una subdivisión que yo había comprado. Yo era un joven, era un hombre, no le ponemos cortinas en las ventanas, ¿por qué molestarnos? Y mi puerta era de cristal, de vidrio, uno podía ver a través de ella. Recuerdo que una noche estaba yo acostado en el suelo leyendo la Biblia y me quedé dormido. Yo me quedé dormido arriba de la Biblia, yo estaba acostado ahí. Algunos de mis amigos antiguos entraron a mi casa, vieron por la ventana, por la puerta de vidrio, y me vieron ahí desmayado en el suelo, entre comillas, y pensaron, ah, ya está de vuelta otra vez el mismo Loren. Y yo los escuché que se estaban riendo y me levanté y volteé a ver a la puerta y cuando lo hice, ellos vieron que estaba una Biblia ahí abierta y mi cabeza estaba reposando ahí. Ellos jamás entraron, Cambiaron. solo se dieron la media vuelta y se fueron. Así que cuando esas cosas suceden, miren, yo jamás tuve que publicar en las redes sociales, pero en cuanto a las noticias de lo que mi vida era, Pero lo hubieses hecho si no pero hubiese sido así. lo hubiera hecho. Interesante. Para mí es muy interesante el ver, o en algunas ocasiones ver a Facebook y ver el cambio que sucedió, cosas que yo puse antes de ser salvo, y cosas que pongo ahora, todo lo que he puesto antes. Hicieron ¿Y preguntas cuando recibiste eso. preguntas? Claro que sí, personas con las que había crecido. Nunca olvidaré que una persona que se acercó a mí, él me envió un mensaje y me dijo, he estado viendo lo que sucedió contigo, quiero que sepas que es increíble. Yo he estado orando por ti durante años, desde que te conocí. He estado orando por ti, creyendo a Dios por ti para que tú fueses salvo y es increíble lo que te ha sucedido. Y algunas personas me enviaban mensajes
¿Puedes explicarme qué fue lo que sucedió contigo? ¿Me puedes decir qué fue lo que pasó en tu vida? Y sí, hubo un cambio, la gente lo notó y hizo que ellos hicieran la pregunta, ¿cuál es la diferencia? Jesús es la Así es. diferencia. Estuve allí cuando Jesús me salvó y cuando me perdonó. Alabado Dios. Yo quiero orar en este momento. Yo siento la presencia de Dios. Y algunos de ustedes están viendo esta televisión y Jesucristo empezó a tratar con su corazón en los últimos momentos. Y es una eternidad que le está llamando. Quiero que usted piense en lo que le estoy diciendo. Es eternidad que le está llamando. El Señor le ama. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que usted pueda ser salvo. Y este es su momento. Vamos a orar la oración de fe. Y he orado con cientos de miles a lo largo de los años. Y ahora esto es para usted. Y yo quiero que usted ore con nosotros. Y, y los hermanos aquí le van a ayudar. Y quiero que usted lo diga con todo su corazón y su mundo cambiará y cambiará para bien 1000 veces más. Ahora incline su rostro, ahora si puede. Y ore conmigo. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos, Adelante, dígalo en voz alta y dígalo de todo corazón. Yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pecados, pido perdón por mis la pecados, vida que he la llevado, vida que he llevado, las cosas que he hecho. las cosas que he hecho. Por favor, Por perdóname favor, perdóname y y límpiame límpiame con tu preciosa con tu sangre preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi boca Con mi boca yo yo confieso confieso al Señor al Señor Jesús. Jesús. En mi En mi corazón corazón yo yo creo creo que Dios le que Dios le resucitó resucitó de entre los entre los muertos muertos y Él vive. y Él vive. En este momento En este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi como alma el Salvador de mi alma y le hago y le hago el Señor de mi el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a su Y de palabra, acuerdo a su palabra, que no puede que no puede mentir, mentir, soy soy lavado, lavado, soy soy limpio, limpio, soy soy perdonado, perdonado, yo soy yo salvo. soy salvo. Alabado Dios, alabado Dios. Lo que quiero saber, Lauren, es si hubieses escuchado eso como lo que acabas de participar, ¿cuáles hubiesen sido tus pensamientos? Yo sé que es difícil responder, Bueno, pero una vez más, el tiempo del Espíritu Santo y el tiempo del Señor muy importante, es claro. muy importante. Usted lo dice de esta manera, todos tenemos nuestra experiencia de Juan el Bautista, algo que nos prepara para ese momento en el que el Espíritu Santo llama aquí nosotros, en el que respondemos. Así que, mire, yo no sé si hubiera respondido fuera de algo que Bueno, realmente no puedes saber. no lo sé, pero sí puedo saber, sí le dije que cuando yo recién fui salvo y después de un mes de leer y de aprender y de crecer, yo sí quería tener comunión y participar y yo no confiaba en la gente de la iglesia por otras experiencias. Es incorrecto, pero no quería ir a la iglesia, así que yo prendí el televisor y un domingo en la mañana yo pensé, bueno, mi padre solía escuchar a Rex Humbard y Oral Roberts, tal vez hay algo ahí. Así que ese domingo en la mañana llegué después de trabajar toda la noche y, y bueno, encendí el televisor. En cuanto llegué a la casa y lo primero que vi fueron esas hermosas cataratas del Niágara y alguien cantaba a alguien aleluya A veces, alabado el Señor. y algún loco predicador sureño que estaba contando mi historia, caminando de un lado a otro en una plataforma en algún lugar, gritándole en el micrófono a todos y John Starnes y Janet Pascal estaban cantando.
Y yo me quedé enamorado, así que usted se convirtió en mi iglesia las próximas semanas y usted seguía diciendo, tiene que venir a una iglesia local. Así que yo traté y cuando no lo pude encontrar, mi amigo borracho me dirigió. Incidentalmente, llame a alguien hoy y toque tal vez la puerta de su casa y cuénteles que ha entregado su corazón a Cristo. No tiene que hacer eso para ser salvo. Eso le ayudará, le fortalecerá y realmente será muy bueno si usted hace eso. Alabado Dios. Ser salvo es lo mejor y mayor que le puede suceder a cualquier individuo. No hay nada que remotamente le pueda comparar. Es un milagro realmente de proporciones sin precedentes. Miren lo que el Señor ha Amén, hecho. Miren amén. lo que el Señor ha hecho. Alabado Dios. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta. Dave, vamos a continuar, por favor. Después de estas cosas miré y he aquí una gran compañía. Se refiere a mártires que entregaron su vida por el Señor Jesucristo en la gran tribulación. ¿Se puede imaginar usted cómo sería no irse en el arrebatamiento después de que suceda? Yo creo que va a haber una multitud de personas salvas en ese momento. Millones de personas, tal Sí. vez han escuchado el Evangelio, tal vez padres piadosos y parientes Ujú. piadosos que crecieron en una iglesia piadosa. Qué shock para sus vidas. Todo lo que yo he escuchado es verdaderamente real. Ujú. Y esta gente ya no está aquí. Estos que yo sé que eran salvos, ya no están. ¿A Se han dónde ido. fueron? Y por lo tanto yo sé que todo lo que me dijeron era verdad. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, muchos de ellos van a Sí, venir así a es, estamos Cristo. leyendo de eso. Así Grandes es. multitudes que nadie podía contar. Esas son muchas personas. Eso representa los posibles millones que serán salvos durante la gran tribulación. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, Por el uso de la palabra cordero sabemos y entendemos que son pecados que han sido lavados por la sangre del cordero. vestidos de ropas blancas con palmas en sus manos. Podía ser frases vestidos en vestiduras de blanco. Estos son los comprados por la sangre de Dios. Los salmos representan gozo, Y clamaban en alta voz, presenta gran gozo. diciendo salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y el Cordero. Una vez más se nos dice aquí cómo Dios ha traído salvación y es a través de lo que Jesús hizo en la cruz y solo a través de ese medio. La palabra cordero, como es usada en la Biblia constantemente sobre Cristo, se refiere siempre a lo que él hizo en la cruz del Calvario. Y en la antigua economía de Dios, la ley, el sistema de sacrificios entre los corderos eran ofrecidos y eran ofrecidos constantemente. Realmente las personas traían sus sacrificios y tenían un cordero todo el tiempo que era ofrecido en la mañana, en la noche, a las 9 de la mañana y en la tarde a las 3 p.m., en la mañana y en la noche. En el domingo era el doble, 2 en la mañana, 2 en la tarde. Y y realmente millones fueron ofrecidos como sacrificio en este tiempo en particular y de esta manera. Cuando Jesús fue a la cruz, la palabra cordero siempre trajo la atención del pueblo al precio que fue pagado. Y Jesús, Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Considere usted Mm. eso. Y cuando nosotros oramos con usted momentos atrás, Jesucristo quitó sus pecados. Gracias a Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así es. Así lo hizo, damas y caballeros. Así que cuando se usa la palabra Cordero, sin falla, está hablando de la cruz.
lo que Jesús hizo allí, el precio que él pagó. Yo no estoy hablando de un madero, no es de eso que estoy hablando. No me refiero a eso, sino que me refiero a lo que Jesucristo hizo, el precio que él pagó. Y caballeros, en lo que refiere a lo repetitivo que es esto, cuando usan la palabra cordero, el Espíritu Santo la usa una y otra vez, y significa la cruz, cómo el cristiano puede poner la cruz en una connotación negativa y ponerla en una posición donde realmente no debe de estar. Eso es un misterio para mí. ¿Cómo es que pueden hacer eso? Realmente no sé cómo lo hacen. Imagino que es que les han enseñado mal, Una vez supongo. más, ya hemos tenido esta conversación 1000 veces y esa es la 1001 vez. Si realmente hay creyentes, muchos cristianos son enseñados que la verdad de la necesidad de la cruz, de ser salvos, no entienden el papel de la cruz y la obra del Espíritu Santo relativamente a la cruz, No, no lo tienen que entienden. comprender Así para es. su vida diaria. Así que ellos no negarían la cruz relativamente a su persona. Pero hay una razón para ello. Hay una razón por la cual hacen eso. Le han Correcto. enseñado Les enseñó mal. algo mal y una vez más el objeto incorrecto de fe se les ha presentado como el objeto correcto de fe. Lo que hacemos Ujú. en contraste a lo que Cristo ha hecho. Y tenemos que explorar los beneficios que se le añadieron se le atribuyeron a la iglesia para aquellos que creyeron cuando Cristo murió. Tenemos que entender que sin la cruz no hay actividad del Espíritu Mm. Santo en la vida, en el corazón del individuo. No hay ninguna vida del Espíritu Santo cambiando y dirigiendo. No hay bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su entrada en la escena del Pentecostés fue lo que cambió todo. Y la característica principal del creyente del nuevo pacto y toda persona que entra a la comunidad del nuevo pacto está en Cristo, es una nueva criatura. Tienen que depender del Espíritu Santo no solo para la salvación, pero también para la vida diaria. Y eso demanda que nuestra atención sea puesta en la cruz y que la mantengamos ahí, porque el Espíritu Santo no va a glorificarlo a usted o a mí basándose en nosotros, sino a Cristo en nuestras vidas, mientras que nuestra fe está en lo que Él ha hecho. Exactamente. Pero es de acuerdo, han escuchado una mentira y la han creído. Bueno, es una desviación, ¿no? Una mala dirección. Mm. Nosotros somos dirigidos y la carne salta en todo esto. Somos dirigidos en la mayoría de los casos a comenzar a obrar para obtener galardón, recompensa, bendición de Dios, trabajar basándonos en nuestras vidas, todo lo que hemos hecho toda nuestra vida. Estas personas son salvas. Correcto, sí. Aman a Dios, van a la iglesia, pero le dicen, ahora que ya eres salvo, Dios ha hecho su parte, ahora tú tienes que hacer la tuya y tu parte es, así que ponemos sobre nosotros por el deseo de ser cristiano y es una imposibilidad, solamente se puede lograr por la obra del Espíritu Santo. Una vez más, el Espíritu Santo, su entrada y su trabajo en la humanidad es lo que cambia el nuevo pacto, es lo que separa al antiguo pacto del nuevo. Bueno, en el mundo pentecostés, el Espíritu Santo estarían de acuerdo con usted que el Espíritu Santo entra en la vida de la persona. La mayoría estará de acuerdo si piensa en ello unos momentos. Y, y ellos realmente no entienden la parte que el Espíritu Santo juega en la vida diaria. Correcto, Realmente no lo entienden. correcto. Cuando la iglesia pentecostal, y yo soy pentecostal, mire, si usted me pone en un grupo y me quiere poner etiqueta, ponga pentecostal clásico. Yo crecí en eso, el Señor me plantó en ese sistema, en esa familia, y he sido criado y edificado en esto ya más de 30 años, así que no estoy hablando yo fuera de mi familia, pero cuando yo escucho el pentecostalismo clásico que predican acerca del día del Pentecostés, una de las cosas que ellos dicen es que, bueno, aunque podemos probar que el Pentecostés es que aquellos hombres que eran llenos del Espíritu Santo ya eran salvos, pero ellos jamás se han detenido a pensar cuándo fue que los beneficios del nuevo pacto llegaron a estos hombres que fueron llenos el día del Pentecostés. Solo dicen, bueno, la salvación siempre ha sido la misma. No, no es cierto.
No, para nada, en lo absoluto. Así es. Hasta el día de la cruz, el Espíritu Santo no podía crear nuevas criaturas, no estaban en Cristo. Eso no fue posible antes de la cruz. No podían porque la sangre de machos cabríos no podía remover. El Espíritu Santo es el que cambia todo, pero no podemos denigrar la obra de la salvación. La mayoría de los pentecostales no entienden y no pueden describirle a usted la obra de la salvación de acuerdo a cómo el Espíritu Santo lo hace y los beneficios del nuevo pacto que vienen solamente por haber nacido de nuevo. Está completamente fuera de su conocimiento, así que ellos ponen el bautismo con el Espíritu Santo como el evento primordial del Espíritu, y eso no es cierto, no es cierto. Si algo es lo contrario, la salvación en sí produce la entrada del Espíritu Santo que solamente puede transformarnos a la imagen de Cristo. Cuando el Espíritu Santo llegó el día del Pentecostés, esto comenzó. Podemos discutir acerca de 53 días entre la cruz y el Pentecostés. Yo no tengo que hacerlo. Desde el día del Pentecostés en adelante, el Espíritu Santo es el que cambia todo, es el que cambia todo, y los pentecostales clásicos, tenemos que llegar a entender qué es lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida y en el corazón de aquellos que verdaderamente han sido salvos. El poder, hemos estado hablando acerca de ser cambiados, hemos estado hablando acerca de ser transformados. Yo tenía 6 meses antes de ser bautizado con el Espíritu Santo. Esos cambios fueron dinámicos. Mi relación con Dios fue sobrenatural en aquellos días. Así que yo jamás realmente he entendido, y yo creo que mucha gente que ha sido salva y casi inmediatamente bautizada en el Espíritu Santo, falla en comprender y entender el poder de la experiencia del nacer de nuevo. Y ahí es donde el Pentecostés o el pentecostal se equivoca. Entonces usted vivió, yo puedo decir lo mismo también. Yo no fui bautizado con el Espíritu Santo hasta un mes después de ser salvo, pero esa experiencia fue poderosa, pero fuera de ello, también viví una santificación progresiva sucediendo Absolutamente. después de esa experiencia que tuve de nacer de nuevo. Entonces, el Espíritu empieza a obrar inmediatamente santificando al Inmediatamente. creyente antes Para de eso está él eso. ahí, ese es su asunto. Es importante, un poco extraño. Es nuevo como resultado de la cruz. Lo que Así él puede hacer en la vida hoy es nuevo por causa de la cruz. Así Y es. yo soy de la opinión que el Espíritu Santo no fue enviado para hacer esa obra hasta el día del Pentecostés. Así que en el día del Pentecostés, el beneficio completo de lo que Cristo murió para proveer fue hecho posible. Muchos hoy en día buscan el bautismo con el Espíritu Santo y no son llenos y ellos realmente no se dan cuenta que esto permite que la naturaleza pecaminosa empiece a tomar control. Correcto, tenemos que entender, y mire, tenemos que entender que cuando la persona nace de nuevo bajo los beneficios del nuevo pacto, son bautizados en Cristo, crucificados con Él, sepultados con Él, resucitados nuevamente en Él para vivir en Él desde una nueva fuente de poder. Y eso es parte de la nueva creación. Eso era imposible hasta después de la cruz y después de que el Espíritu Santo fue enviado para hacer esa obra. Él forma la comunidad del nuevo pacto por aquellas personas o poniendo a personas en Cristo, y después de haber recreado el interior del hombre, de la mujer, de la niña, del niño, Él entra, y eso todo es beneficio del nuevo pacto como resultado de la cruz y la venida del Espíritu Santo. Ujú. Los pentecostales no conocen todo eso. Pero muchos son salvos, han nacido de nuevo verdaderamente y, y ellos están esperando ser bautizados con el Espíritu Santo y durante ese periodo de espera no se dan cuenta que el Espíritu Santo, quien les da victoria sobre el pecado, está disponible ahora mismo para darles victoria y caminar con ellos y ellos empiezan a tener problemas y no saben por qué. Ahora hablamos de equivocaciones o de predicaciones malas. Ahora hablemos de nuestro grupo. La predicación mala es: ustedes no han sido bautizados en el Pero él Espíritu sí Santo y Él no puede. puede moverse en ustedes ni O bendecirlos. estoy luchando y la respuesta que el predicador me dice es que necesito el bautismo con el Espíritu Entonces lo Santo. que esto hace es denigrar la hermosura del beneficio de la experiencia de la salvación. Y esa persona sí necesita el bautismo con el Espíritu Santo en gran Absolutamente, así manera. es. Pero no tienen que esperar hasta ser bautizados con el Espíritu Correcto. Santo
antes de que el Espíritu Santo obre en sus El vidas. conocimiento de lo que el Espíritu Santo hace en el creyente nacido de nuevo tiene que ser aceptado por el movimiento pentecostal clásico, del cual yo soy parte, si ellos quieren sobrevivir, y si no, van a seguir haciendo lo mismo que han hecho, porque solamente el bautismo con el Espíritu Santo, tan importante como lo es, y como parte del grupo, como parte de los beneficios del nuevo pacto dados, no puede causar que la gente sobreviva. Uno necesita tener el entendimiento de qué es lo que Cristo murió para proveer. El Espíritu Santo su obra en su totalidad, no solamente en parte. El mensaje de Pentecostés será decayendo como ha estado decayendo, a menos de que ellos acepten esta verdad que usted ha estado enseñando desde esta plataforma. Y es lo que el Espíritu Santo les ha dado para salir de Así esa derrota. Sí. Y yo no digo esto con ningún gozo realmente. La denominación donde yo crecí tenía personas, bueno, Aún. gente de Dios y todavía está allí, y todavía es así. Y eso es correcto. Ellos tocaron este mundo para Cristo y hay que darles mucho crédito. Yo fui parte y en una parte lo sigo siendo, pero ellos ahora realmente, bueno, lo digo de esta manera, el Espíritu Santo va a operar solamente hasta cierto punto, y no quiero decir que él pierde la paciencia, pero él sí empezará a tomar otra dirección. Él se mueve o sigue adelante buscando un grupo Muy que bien. escuche, un pueblo de un pueblo de un pueblo. Es la progresión de la historia de la iglesia. Siempre ha sido así. Él se moverá y él va a llevar su mensaje. Correcto. Pero es vital que lleguemos a entender todos los beneficios del nuevo pacto y lo que están aquí para hacer. Se nos terminó el tiempo, solamente hemos tocado el principio de este tema. Gracias por habernos acompañado hoy y creo que cosas buenas se han dicho hoy. Les amamos y creemos que personas hoy fueron salvos y entregaron su corazón a Cristo. Oramos por ustedes. Dios les bendiga. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.